Prédica número 2616, dada por el pastor Carlos Estal, el domingo 18 de octubre del 2015. Continuación, nube del Espíritu Santo, lágrimas de intercesión, aguas vivas de intercesión para sanidad. Bueno, estamos estudiando cosas maravillosas y hemos seguido recibiendo testimonios de las cosas que el Señor ha estado haciendo. Desde hace algunos domingos hemos estado hablando acerca del rocío, ¿verdad? El Espíritu Santo fue tipificado o representado en el Antiguo Testamento cuando apareció esa columna de nube y fuego en Egipto, cuando el pueblo de Israel salió libre por vía de la sangre del Cordero de la Pascua, de haber sido esclavos por 400 años de los egipcios. Y en 1 Corintios 10 dice claramente que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El bautismo en el mar es figura del bautismo en agua. Pero ¿qué hacemos con el bautismo en la nube? La nube era nube de día y era fuego de noche. Era dos cosas. Amén. Era nube o vapor o rocío y fuego. Así es que cuando somos bautizados en la nube, somos bautizados en estos dos lados, el fuego y el rocío. El fuego, lo entendemos, se traduce en las demostraciones del Espíritu y los dones y las manifestaciones y los ministerios y todas esas cosas que vemos en operación. Ese es el lado del fuego del Espíritu Santo. Y el libro de Romanos dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Amén. Así es que el fuego o el amor de Dios en el que somos bautizados de ese lado es el que hace que empiecen a operar en nosotros todos estos dones espirituales y demostraciones y manifestaciones. Y si nuestro corazón ha sido tocado y ensanchado con el amor de Dios, alguien que ama al Señor no puede quedarse quieto tratando de convencer a alguien que ama a Dios. Amén. Creo que ni Dios mismo va a estar muy convencido si no hay una demostración, y por eso existen las demostraciones del Espíritu. Amén. Y todo lo que ven aquí en operación, yo los puedo llevar al principio espiritual en la palabra de Dios. Todo está en la Biblia. Bueno, de hecho, quienes tienen bastantito tiempo o con quienes tenemos bastante tiempo de caminar juntos, saben que el Señor primero nos regaló las teorías y después empezamos a ver las experiencias. Pero cuando empezamos a alabar su nombre con danza y gritos de júbilo y palmas y todas esas cosas, amén. Cuando esto empezó a moverse entre nosotros, ¿cuándo empezó a moverse esto entre nosotros? Hace como 32 años, amén. Las teorías ya las teníamos, Dios nos regaló las teorías primero. Entonces cuando empezamos a ver el mover del Espíritu Santo, no empezamos a medir a Dios con nuestra propia mentalidad carnal y a decirle a Dios que sí le damos permiso a hacer y que no le damos permiso a hacer. Amén. Y el resto es historia, y por eso es que tenemos la bendición de seguir dejando que Dios sea Dios en su casa. Amén. Pero luego está el lado del rocío. El lado del rocío tiene que ver con la gratitud del Padre por el Hijo. Ya les expliqué qué significa que Jesús tiene el rocío de su juventud desde el seno de la aurora. Amén. Y el bautismo en el Espíritu Santo también es Dios bautizándonos con la gratitud que el Padre tiene por el Hijo. Y este rocío, la Biblia dice que las nubes destilaron agua sobre el campamento de Israel. Hermano, no lo he leído en Éxodo. Bueno, su Biblia no solo tiene un libro, tiene otros 65 más. Amén. Y la Biblia dice que la nube destiló sobre el campamento de Israel y dice: a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Así es que ellos no solamente estaban en la presencia del fuego que estaba sobre el monte de Sinaí, las nubes estaban destilando agua sobre ellos y ellos estaban efectivamente siendo bautizados por la columna de nube y fuego. Bautizados en fuego, bautizados en este rocío de gratitud. Ahora, este rocío, ¿cómo se expresa o cómo se manifiesta? Sino a través de la intercesión del Espíritu. Amén.
el Espíritu Santo quiere bautizarnos en este rocío, en esta intercesión. Bautismo con el Espíritu Santo solo es uno, pero tiene múltiples lados, ángulos, bendiciones, dones, operaciones. Y mucha gente no pide este otro lado, la intercesión del Espíritu, porque ni siquiera saben que existe. Pero por la gracia y misericordia de Dios, y a lo mejor un día les voy a contar cómo es que sabemos que existe. O sea, a nosotros nos lo enseñaron. Amén. ¿Qué importa cómo aprendemos que algo existe mientras lo aprendamos? Y mucha gente es tan orgullosa que si Dios no me lo dice a mí a solas, en secreto, en medio de algún tipo de espectacular manifestación, entonces yo no lo voy a aceptar. Bueno, ¿saben por qué he aprendido yo tanto? Porque conozco a mucha gente que sabe más que yo y les pongo atención y aprendo. Y en las conversaciones cotidianas, alguien menciona algo que oyó, algo que leyó, algo que aprendió. Amén. Y yo tengo dos tenazas como los cangrejos y agarro, pic, y empiezo, aprendo en las conversaciones cotidianas. No pierdo la oportunidad, agarro un detalle, agarro otro detalle. Alguien mencionó algo, alguien dijo algo, voy, lo estudio y resulta que es una puerta que nos abre un mundo entero. Amén. Gracias a Dios. Eso era lo que Dios quería que Adán hiciera en el jardín del Edén. Dios lo mandó a comer de todos los árboles del huerto. Hubiera aprendido mejor si lo hubiera hecho. Amén. Así es que yo he aprendido a comer de todos los árboles del huerto por la gracia y misericordia de Dios. Pero bueno, en fin, eso es en cuanto a por qué sabemos que existe la intercesión. Y eso es, quiero decir, las teorías. La práctica, pues por la gracia de Dios, aquí está, pues. O sea, obviamente existe porque aquí lo practicamos. Amén. Lo tenemos por la gracia de Dios. Y si alguien no tiene la experiencia, pídala a Dios. ¿Qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. La intercesión del Espíritu no es ponerse a pedir por otros. A eso erróneamente le llamamos intercesión. Eso se llama oración de petición. La intercesión del Espíritu es toda una dimensión espiritual a través de la cual el Espíritu Santo está Él haciendo la oración a través nuestro. Y es como un dique que se rompe o se abren las compuertas y empieza esta agua o este rocío a destilar de nosotros en forma de intercesión, a través de nuestros labios. Hoy vamos a aprender un montón de cosas maravillosas, ¿sí? Bueno, hemos estado hablando de ese rocío de intercesión. La oración en el tabernáculo mosaico. ¿Qué es esto? Sino un diagrama de la posición que ocupaban los muebles que en este tabernáculo Moisés edificó en el desierto por instrucciones de Dios. En la dispensación del Antiguo Testamento, pues todavía no era el momento para que Jesús, el Hijo de Dios, se hiciera hombre y se manifestara a su pueblo y al resto del planeta Tierra. Pero en el Antiguo Testamento Dios no dejó al pueblo de Israel ignorante en cuanto a la persona del Mesías, en cuanto a la persona del mediador. Dios le dijo a Moisés, Dios se llevó a Moisés al monte de Sinaí, y la tradición judía, y yo lo creo, dice que Dios a Moisés se lo llevó a los cielos y allí le enseñó los patrones de lo que se llama el tabernáculo celestial, que no es otro más que el Señor Jesucristo, el más alto y más perfecto tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Entonces Dios le dijo a Moisés, ten cuidado de representar cada detalle con extremo cuidado, porque cada cosa, cada detalle en ese tabernáculo que levantaron en el desierto va a reflejar, a hablarnos de algún ángulo maravilloso, precioso del Hijo de Dios que habría de manifestarse en este mundo, pues después, ¿verdad?, que fue construido este tabernáculo. Jesucristo es el tabernáculo viviente, y cada uno de esos muebles que había en el tabernáculo mosaico representa una porción de la estatura de Cristo. Es una escalera. La Biblia dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El Señor nos pide crecer, y no solamente nos pide crecer espiritualmente, hay una medida que Él espera que demos.
La pregunta es si hay una medida. ¿Nos iba a dejar Dios en oscuridad y en ignorancia en cuanto a esa medida y no nos iba a decir en ningún lado de su palabra cuál era la medida? Amén. Todo esto lo dejó el Señor en cuadros como el tabernáculo mosaico, ¿sí? Y cuando el apóstol Juan vio a Jesús resucitado en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, Juan vio sus pies y los describió como siendo de bronce. Dice, eran como un horno, eran refulgentes de bronce, como un horno. Y precisamente allí el Señor colocó el altar de bronce donde se ofrecían los sacrificios. Amén. Vio su pecho y dice, vi su pecho ceñido con un cinto de oro, y a la altura de su pecho allí fue colocado el altar de oro. Dice, vi su diestra y vi siete estrellas en su diestra, y es exactamente en su diestra que fue colocado el candelero con las 7 lámparas. Amén. Dice, vi que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y es adentro del arca donde guardaron las tablas de la ley. Amén. Y dice, vi su rostro, y su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. Y es exactamente allí en el propiciatorio donde la gloria acabó de Dios se manifestaba. Amén. El tabernáculo es el cuadro más completo que dejó el Señor en la dispensación del Antiguo Testamento de Jesucristo, su Hijo. Amén. Y nunca queremos olvidar eso, porque es el camino que nos lleva a crecer a la medida de la estatura del varón perfecto. Y por eso tenemos nuestros diagramas acá. El otro diagrama es el de la triple naturaleza del hombre, y cómo Dios creó al hombre como una rueda perdón, siendo su corazón el centro de la rueda, siendo su voluntad el eje directivo de la rueda, y concéntricamente habiendo formado el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre alrededor del corazón y de la voluntad. Y Dios, así como nos dio 5 sentidos a nivel del cuerpo, así la palabra de Dios y la experiencia nos revelan que también tenemos 5 sentidos a nivel del alma y 5 sentidos a nivel del espíritu. Por eso es posible tal cosa como que de la abundancia del corazón hable la boca. Si no hubiera un canal conectando la boca con el corazón, eso sería una fábula. Si no hubiera un canal conectando los ojos con el corazón, sería imposible eso de que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en oscuridad. ¿Lo ven? Amén. Gracias a Dios por la palabra de Dios, que nos da toda la luz que necesitamos para entender quién es el Señor, quiénes somos nosotros, y hacer un análisis comparativo y descubrir cuán lejos del Señor nos encontramos cuando empezamos nuestra jornada, pero cómo podemos ir siendo regenerados, transformados, convertidos y conformados a imagen de Cristo, para que la estatura moral de Cristo se forme por fuera y la estatura espiritual de Cristo se forme dentro de nosotros. Amén. Y podamos terminar nuestra jornada como creyentes maduros, cristianos maduros, adultos en Cristo, ¿sí? Demos gloria a Dios por eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero acá en el cuadro del tabernáculo mosaico tenemos a la altura del corazón el altar de oro del incienso. Es otra manera como el Señor representó el principio de la oración. Ahora, hoy quiero explicarles algo. En muchas de nuestras enseñanzas les digo, nos vamos a ir hasta atrás, hasta la eternidad pasada. Pero hoy vamos a empezar en el presente y hoy me quiero ir a la eternidad futura. ¿Están conmigo? ¿Nos vamos? Vámonos juntos y volemos. Y quiero explicarles que no todas sus oraciones van a ser respondidas hoy. Usted no deje de orar. No sabe cuándo van a ser respondidas, pero le prometo que van a ser respondidas, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero hay oraciones que el Señor se está revelando. Está bueno. Él nos está revelando que Él se está reservando nuestras oraciones para los tiempos que vienen e incluso para la eternidad que viene. Amén. Ahora, si ustedes están listos, ahorita con mucho gusto les explico. ¿Sí? Así es que no dejemos de orar. Pero hay oraciones que no van a ser respondidas hoy. Hay oraciones que van a ser respondidas durante el periodo de gran tribulación.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y hay oraciones que van a seguir siendo efectivas en la edad perfecta, hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Así es que creo que vamos a hacer un viaje maravilloso el día de hoy. Pero por ejemplo, salgamos del incienso. En el altar de oro del incienso quemaban este incienso, figura de la oración, ¿verdad? Mi tema hoy no es el altar de oro. Iba a ser el altar de oro, pero ni saben qué me pasó. Tenía yo páginas de páginas ya con mis notas listas, porque nos tenemos que ir al altar de oro. Hemos estado hablando de la oración, ¿sí? Amén. Y el día sábado amanecí y el Señor puso en mi mente esto que les voy a dar hoy. Dije, ok, es por allí entonces para este domingo. Qué fiel es Dios, ¿verdad? Muy bien. Pero solo salgamos de esto, porque el principio también lo encontramos allí en el incienso de la oración. Miren, ser cristiano es mucho más que la acción de ir a una iglesia evangélica una vez a la semana. Amén. El Señor está haciendo cosas no solo hoy, sino que trascienden. Está preparándonos para toda una eternidad. Está formando a Cristo. Pero muchas veces somos tan inmaduros que creemos que de lo único que se trata esto es de ver cómo nos podemos servir del Señor para tener un poquito de placer, de fama, de fortuna y de prosperidad temporales. Amén. Amén. Ok, miren, eso está bien para párvulos, pues. Pero un día tenemos que pasar de párvulos a prepa. Amén. Y no le van a dar ningún cartón si por lo menos no saca sexto de primaria. Alguien dirá, pero caminar con Cristo es un don gratuito. Solo el atrio, lo demás no. Orar no es un don gratuito, es trabajo. Estudiar la Biblia no es un don gratuito, es trabajo. Poner por obra la palabra de Dios no es un don gratuito, es trabajo. Crucificar la carne no es un don gratuito, es trabajo. Huir de las tentaciones no es un don gratuito, es trabajo. Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que entremos en razón y entremos en materia. Salmo 141, versos del 1 al 2. Salmo 141, del 1 al 2. Hay personas que pues no tienen por qué hacerlo, pero si somos honestos, se impacientan con alguien a quien están tratando de presentarle a Jesús y no hay manera que vea por ningún lado nada. Y se impacientan. Bueno, yo voy a confiarles una confidencia aquí. Señor, me arrepiento ya desde ya. ¿Saben qué me impacienta a mí más? Se los digo. Gente que debiendo, ya cristianos, saber mejor, han elegido seguir dando vueltas en el mismo círculo. Bueno, ya lo dije. Ok, Salmo 141, versos del 1 al 2. Solo déjenme conectar el incienso con la oración. Y eso es lo que ocurría en este altar de oro que está a la altura del corazón, en la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Salmo 141, versos 1 y 2 dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Allí en ese y en muchos otros versículos tienen la conexión entre la oración y el incienso. Ahora, uno ora con fuego en el nombre de Jesús, y ahí tienen la conexión entre el incienso y el fuego y la manera como se quemaba en el altar de oro. Pero como no es mi tema el incienso, solo déjenme salir de esto y probarles cómo mucho de nuestro incienso Dios lo está reservando para su momento. Y entre todas las oraciones que hacemos, ¿es cierto o no es cierto? Muchas de ellas son: Señor, cambia esto, cambia aquello. Señor, interven aquí, interven allá. Señor, mira lo que está pasando acá. Te ruego por esta situación, ¿verdad? Amén. Por internet nos escuchan no solo guatemaltecos, gente por la gracia y misericordia de Dios de toda América. Pero si fueran guatemaltecos todos,
sabrían por qué aquí Dios nos hace orar mucho. Amén. Y estoy seguro que cada quien en su país tiene muchas razones por las cuales orar, pero uno solo voltea a ver a su alrededor y dice uno, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Pues si es que va a terminar, o hasta cuándo va a cambiar esto, o hasta cuándo va a mejorar esto. Bueno, muchas de esas oraciones que hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, con fuego y con inteligencia, Dios no las va a responder ahorita, pero sí las va a responder. Y en Apocalipsis capítulo 8, a partir del verso 1, el séptimo sello se abre. Estos 7 sellos son juicios de Dios que van manifestándose aquí en la tierra a lo largo de este periodo que se llama la Gran Tribulación. Y obviamente el séptimo sello es el último, ¿verdad? Ahora después vienen las 7 trompetas de juicio. Si estudian bien su Biblia, van a descubrir que las 7 trompetas no empiezan después de que se rompe el último sello. Son paralelas a los sellos. O sea, se abren los 7 sellos del principio de la gran tribulación al final y suenan las 7 trompetas del principio de la gran tribulación al final. Van en paralelo. Amén. Por eso muchas veces les digo, miren, haga planes para no estar aquí cuando eso pase. ¿Sí? ¿Por qué es tan serio esto? Porque va a haber miles de cristianos que sí van a estar aquí cuando esto pase, pudiendo haberlo evitado. Ahora eso está en su Biblia. Amén. Bueno, Apocalipsis 8 a partir del verso 1 dice: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ese es el altar de oro, como lo sabemos. Se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea, si Moisés puso un altar de oro en el tabernáculo es porque vio un altar de oro allá arriba. Por supuesto, no es una caja de madera forrada de oro, estamos hablando de cosas espirituales. Amén. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí van oraciones suyas, ahí van oraciones mías. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Hay oraciones que nosotros hacemos hoy que el Señor está reservando para cumplirlas durante el periodo de gran tribulación. Amén. Entonces no se frustre. Señor, ¿por qué no haces algo ahorita? Porque hay un tiempo para todo. Y Dios todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. Hay un tiempo para todo, pero usted siga orando. Y a veces es de veras en el espíritu que uno se mete a clamar por situaciones y cosas que uno va a su alrededor, ¿verdad? Bueno, todo ese es incienso que va a ser derramado de regreso sobre esta tierra en forma de los justos juicios de Dios. Así es que usted sea paciente, pero no deje de orar. Todas las oraciones hechas en el nombre del Señor Jesucristo van a ser respondidas, pero no todas van a ser respondidas ahorita, porque hay un tiempo para todo. ¿Lo ve? ¿De acuerdo? Bueno, entonces se baja el telón. Dejamos a un lado el altar de oro del incienso y si Dios quiere en estos días que vienen vamos a irnos al altar de oro del incienso. Pero ahora se sube el telón y aparecemos con un escenario diferente. Vámonos ahora a las lágrimas de intercesión. Las lágrimas de intercesión. Amén. ¿Qué hace Dios con nuestras lágrimas de intercesión? Este mundo que se llama la oración tiene diferentes niveles. Uno ora con el entendimiento y un nivel no puede ni debe sustituir al otro. Y a veces usamos el orar en lenguas como muleta si no tenemos cuidado. Y estamos hablando en lenguas con nuestros labios, pero en nuestra mente estamos pensando en el almuerzo del mediodía y en, ¿verdad? Y va. Ok, no estoy hablando, minimizando el poder del Espíritu Santo y el don de hablar en otras lenguas, pero si somos honestos, a veces termina siendo una muleta para nosotros. En vez de hacer oraciones inteligentes, en base a la palabra de Dios y súplicas con el entendimiento, una cosa no debe sustituir la otra.
Pero ciertamente, además de orar con el entendimiento, tenemos que orar en el Espíritu en otras lenguas. Para eso es que recibimos el don de hablar en otras lenguas. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, que será a partir del capítulo 12, dice: pero el que habla en lenguas le habla a Dios y no a los hombres. El otro día fuimos con Ignacio a Tom. ¿Cuántos íbamos a Tom hace quién sabe cuántos o 200 años? No sé si hay muchos del equipo. No veo a muchos, pero hay algunos. Las mujeres iban a Gorriones, mientras que los hombres íbamos a Tom. Hay varios acá. Pues fui a Tom con Ignacio. Ignacio está haciendo un trabajo excelente con esos chicos que ya van para afuera, y está discipulándolos y está usando el material que hicimos aquí hace años, que se llama Los 12 Pasos a la Plenitud, por la gracia y misericordia de Dios. Y los chicos se gradúan y les hacemos un diploma, y es una cosa bella. Entonces ha estado hablándoles del Espíritu Santo, y este jueves fuimos y les di una lección breve acerca de la paloma y el águila del Espíritu Santo, y luego oramos para que hablaran en otras lenguas. Y yo no sé si hablaban en otras lenguas. No hablaban en otras lenguas, pero cuando terminamos todos hablaban en otras lenguas. ¿Qué les parecen? Gracias a Dios. Miren, unos muchachos a mí me dejaron impresionado, y de veras, otra vez hay que dar honor a quien honor merece. Ignacio ha hecho un trabajo increíble, porque yo les decía: vámonos a tal pasaje, ¡flu! Ahí estaba Carlos, ¿verdad? Ahora vámonos a este otro versículo, ¡flu! Les digo, ¿saben que cuando yo les pido irnos a Malaquías o a Habacuc, ahí en la iglesia tengo que esperar como 5 minutos hasta que ya no suenen páginas? Pero recibieron el Espíritu Santo por gracia y misericordia de Dios, y pues Dios lo va ayudando a uno para ministrar y que se suelten, ¿verdad? Porque pues Dios no les va a mover la boca a la fuerza, y a veces se ponen así, o están orando en español. Entonces hay que explicarles que uno no puede hablar 2 idiomas con una sola lengua, ¿verdad? O sea, dejen de hablar en español. Pero les decía, y esto como ayuda mucho, cuando los veía que todavía estaban orando en español, les decía: ok, ahora háblenle a Dios en su idioma. Se soltaban, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios. Así es que oramos en otras lenguas. Dios nos dio ese idioma para hablarle a Dios con ese idioma que Dios nos dio. Es importantísimo tener esa experiencia. Además, el resto de los dones son para edificar a los demás. Pero el único don de esos que Dios nos dejó para edificarnos a nosotros mismos es el don de lenguas. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Verdad que lo dice? Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Ok. Luego, además de orar en otras lenguas, tenemos este otro nivel, que ya es la intercesión del Espíritu y la labor de parto, o los dolores de parto. Pablo así le llama en el libro de Gálatas. Por los Gálatas dice que oraba con dolores de parto para que Cristo fuera formado en ellos. Obviamente está hablando de un nivel más profundo de oración. Ese es este nivel, la intercesión y la labor de parto, en donde de aquí adentro empiezan a brotar estos ríos, ¿verdad? Y salen de diferentes maneras, porque hay diferentes niveles también. Hay todo un mundo en esto de interceder en el Espíritu. Pero ese es el rocío que empieza a salir de nosotros en forma de intercesión. Amén. En forma de intercesión. Y la intercesión generalmente va acompañada, o ciertos niveles de intercesión a fuerza van acompañados de lágrimas. Y si no hay lágrimas, no sale. Si no hay lágrimas, no sale. A mí no me sale si no salen las lágrimas primero, va de la mano. Hay otros niveles que salen solitos, ahí están, pero hay ciertos niveles de oración que solo con lágrimas salen. Amén. La lección que les iba a dar hoy es solo sobre las lágrimas, pero el Señor quiere que me vaya por este otro lado y luego veremos las lágrimas, no se preocupen. Todas esas cosas son importantes. Hay gente que se siente apenada y dice: pero yo soy re llorón. ¿Saben qué les digo? Disfrútenlo. Cierto. El Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8. Miren qué hace Dios con nuestras lágrimas. Ya estudiamos que nuestro incienso llega a algún lado, llega a su incensario,
y el Señor allí lo tiene esperando el momento preciso para responder. Amén. Pero con las lágrimas, miren lo que pasa. Salmo 56, verso 8, dice: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El Señor hace dos cosas con nuestras lágrimas de intercesión. Ahora, estas no son las lágrimas de pobrecito de mí, es que nadie me quiere. No, esas no. Esas no. Pero nuestras lágrimas de intercesión, ¿verdad? Nuestras lágrimas de intercesión, Dios hace dos cosas con ellas. Las escribe en su libro y las guarda en su redoma. Si las escribe en su libro, lo que está escribiendo en su libro es el hecho que derramamos lágrimas. El hecho que hubo una acción en nosotros que nos hizo derramar lágrimas y el placer que esto le provocó al Señor. Entonces Dios hace un registro en su libro. Amén. Si nos vamos al libro de Malaquías. Malaquías. El primero que llegue diga amén. Amén, ya llegué. Les gané. Ok, buenísimo. A lo mejor hoy ya nos graduamos de 5 minutos a 4 minutos. Malaquías capítulo 3, del verso 16 al 17. Hemos hecho Malaquías un par de veces. Malaquías es increíble, increíble. Se va uno por uno los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, explicándole al pueblo de Israel y a nosotros cómo es que los vamos rompiendo, ¿verdad? Amén. Malaquías, capítulo 3, verso 16. Malaquías 3, 16. Los felicito. Solo fue como 45 segundos. Buenísimo. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Amén. Bueno, dejémoslo allí. El Señor tiene un libro en donde registra estas cosas. Y más adelante en el libro de Apocalipsis vemos claramente que el Señor nos va a galardonar en base a lo que quedó escrito en su libro de nosotros. Amén. ¿Por qué es tan importante nuestro paso por esta vida? Venimos de una eternidad, pues nuestro espíritu y nuestra alma empezaron ahí atrás. Y el día que muramos, antes de la resurrección, nuestro espíritu y nuestra alma se regresan a la eternidad. Ya cuando sea la resurrección, pues entonces nuestro cuerpo se va a unir al espíritu y al alma. Pero alguien dirá: ¿no habrá sido más fácil de una vez quedarnos ahí arriba y no haber tenido que venir aquí abajo a pasar tantas penas? Eso les dice cuán importante es el paso por este mundo. Amén. Aquí venimos a hacer elecciones trascendentales, elecciones que tienen trascendencia eterna. No estamos aquí solo para perder el tiempo, pasar el tiempo, buscar alcanzar algún tipo de cima, y una vez la alcanzamos, que nos dé un infarto y nos morimos. Entonces, ¿sirvió de algo? No, si paralelamente a eso no fuimos recogiendo los tesoros que el Señor quería que recogiéramos a lo largo de esta vida. Se llama la naturaleza y la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Pero es aquí que sembramos nosotros para cosechar en la eternidad. Cierto, aquí cosechamos mucho también, pero esa es apenas una pequeña muestra de lo que nos está esperando ahí arriba. ¿Sí? Entonces ahí tienen. Nuestras lágrimas quedan registradas en su libro. En su libro. Y cuando lleguemos allá arriba, el Señor va a abrir los libros y el Señor va a saber cuánta intercesión y cuánta oración hubo y cuánto quebranto y cuánta entrega y todo eso, y nos va a galardonar en la misma proporción, porque Él es muy fiel y muy justo. Así es que es fácil entender que nuestras lágrimas queden escritas en su libro. Pero ¿qué hacemos con las lágrimas que el Señor guarda en su redoma? Las que quedan escritas en su libro es la
escribe un recuento, un relato, una explicación. Dice, tal día, a tal hora, fulanito se metió en oración y queda el registro, ¿verdad? Pero las lágrimas que guarda en su redoma o en su botella, en esa época pues no eran ni de vidrio y mucho menos de aluminio. Botellas de lo que sea, de cuero, de lo que sea que hayan usado cuando esto fue escrito. Pero Dios tiene una botella donde guarda nuestras lágrimas. Ahora, ¿allí qué forma tienen nuestras lágrimas? Si las guarda en una botella, por así decirlo, siguen vivas, siguen líquidas, siguen allí, siguen allí. Si Dios las guardó en su botella, siguen allí. Pues no estamos hablando de la gotita salada, pero la lágrima sigue allí, sigue viva, por lo tanto activa, por lo tanto efectiva, eficaz, esperando el momento para algo. Amén. Así es que no deje de derramar lágrimas de intercesión por nada. Iba a decir, usted no sabe lo que está atesorando para el futuro, pero dentro de 5 minutos sí va a saber que está atesorando para el futuro y va a llorar con más ganas. Amén. Muy bien. Entonces, para resumir esto, porque podemos resumirlo, resumamos esto. ¿Cómo funciona? Está claro. Él escribe nuestras lágrimas en su libro, pero guarda nuestras lágrimas en su redoma. O sea, no solo queda el registro de que intercedimos, derramamos lágrimas, queda la lágrima. Allí sigue. En los tesoros de Dios están mis lágrimas y las suyas. Allí siguen. ¿Qué va a hacer Dios con ellas? Va a hacer algo con ellas. Tienen un propósito. Tienen un propósito. Bueno, sentemos bases de esta manera. ¿En qué nos convertimos el día que Cristo llega a nuestro corazón? ¿Nuevas criaturas? ¿Hijos de Dios? A ver si dicen la palabra clave. Eso es lo que ahí me hablan recio. Vasijas, herederos, siervos, vasos. Vasos y vasijas, digamos que está tibio. Reyes y sacerdotes. Pensemos no en cuanto a nuestra posición. No, pues sí es posesión. Contenedores. Sigan, denme más, denme más. Templos del Señor. El día que llega el Señor Jesucristo a nuestro corazón, nos convertimos en un santuario para Él. Ya hemos estudiado que hay una balanza. Ya somos un santuario desde el día que Cristo llegó. Y en el otro lado de la balanza, la Biblia claramente dice que estamos siendo continuamente edificados como un santuario para el Señor. Quiere decir que puede haber santuario de párvulos, y puede haber santuario de primero de primaria, y pueden haber santuarios de quinto bachillerato, y pueden haber santuarios de posgrado y de maestrías y de doctorados. Amén. Pero nos convertimos en un santuario para el Señor, en un santuario para el Señor. Nos convertimos en muchas cosas, pero nos convertimos en un santuario, un templo santo para el Señor. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la descripción que nos hace el libro de Apocalipsis de la nueva ciudad? Ese es el santuario de las moradas del Altísimo, es la nueva ciudad. Y allí se nos describe cómo va a ser la esposa del Cordero, porque la esposa es esta ciudad. Amén. ¿Qué sale de debajo del trono? Un río. O sea, todo lo que la Biblia dice del santuario, eso es lo que Dios quiere formar aquí adentro. ¿Sí? Y sale un río de debajo del trono o de debajo del santuario. Vámonos por favor a Juan capítulo 7, verso 37. Juan 7, verso 37.
cuando Jesucristo llega al corazón, Él llega al corazón y a la mente. Al profeta Jeremías el Señor le dijo, y esto se vuelve a citar en el libro de Hebreos, dice: viene el día en el que yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Dice: escribiré mi ley en su mente y en su corazón. La palabra mente es kerev en idioma hebreo, y el corazón pues es el corazón lev. En Juan capítulo 7, verso 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El templo tiene un río que sale de debajo del trono. Por lo tanto, ustedes y yo, si somos un templo, una morada viva para el Señor, para su Espíritu Santo, ese río está allí, o tiene que estar allí, o no. Con una cosa que no haya, no hay templo. Amén. De nuestro interior. ¿Saben cuál es la palabra interior? Kerev, el lugar a donde el Señor Jesucristo, la Torá viviente, viene a albergarse en nosotros. Amén. Y sale este río de agua viva de nosotros, este río de agua viva. Si nos vamos a Juan capítulo 4, verso 13, estas famosas palabras que le habló a la samaritana. Juan 4, versos 13 y 14. Y hemos estado en estos versículos últimamente. Juan capítulo 4, versos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Va a trascender hasta la eternidad, las eternidades. Olam. Amén. Esa fuente de agua que el Señor pone aquí adentro es algo que no solamente opera hoy. Aquí dice, lo acabamos de leer, trasciende a la eternidad. Tiene un efecto, un propósito, una razón de ser que también el Señor va a utilizar en las eternidades que vienen. ¿Qué son estos ríos? Bueno, solo hago alusión a las lecciones que ya recibimos los domingos pasados. Son estos ríos de intercesión. Amén. Dice, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que habrían de creer en Él. Amén. También hay un río de la palabra de Dios, por supuesto. De hecho, el libro de Ezequiel describe dos ríos, el Espíritu y la palabra. Y hay otro ángulo a eso. Pero del Espíritu. Entonces, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, con el fuego y el rocío, la obra y la presencia del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo aquí adentro nos convierten en una fuente de agua viva. Y el Espíritu Santo empieza a salir a través nuestro en forma de intercesión. Es un río de intercesión que sale por nuestros labios y nuestras lágrimas. Amén. Si el Señor nos deja llegar a explicar las lágrimas, les voy a explicar cómo es que nuestra oración atrae los oídos de Dios, pero nuestras lágrimas atraen sus ojos. Amén. Todo eso está en su Biblia. Ok, qué emocionante, ¿verdad? Amén. No lo digo para que se compadezcan de mí, todo lo contrario. Pero cada vez que uno se para aquí con semejante información, uno siente que va a explotar, pues. Amén. Gracias a Dios. Bueno, así es que son estos ríos de intercesión que salen de nuestro interior, estos ríos de intercesión. Hoy, siendo un santuario para el Señor y teniendo al Señor Jesucristo gobernando sobre todo en nuestra vida, hay un trono. Él está en el trono. Así debiera ser, aquí adentro. Amén. Si eso es así, de debajo del trono tiene que estar este río brotando y saliendo. Este río de intercesión, Amén. Este río. Ok, así es hoy, aquí y ahora. Bueno, el Señor tiene cosas maravillosas preparadas para un futuro no muy lejano. Pero ustedes saben que aquí pues derramamos nuestras lágrimas, oramos,
crecemos en Cristo, crucificamos nuestra carne, atesoramos la palabra de Dios en el corazón, la ponemos por obra, dejamos brillar nuestra luz delante de los hombres y les damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Nos damos a los demás siendo una extensión de la persona del Señor Jesucristo. Amén. Hacemos todo eso, todo lo que debemos, todo lo que podemos, pero un día va a sonar una trompeta y algunos van a estar despiertos a la medianoche y van a oír la voz que dice: allí viene el esposo, salid a recibirle. Y los que tengan aceite doble y sus lámparas encendidas van a entrar a las bodas. Amén. Gracias a Dios. Y la cosa se va a poner caliente aquí abajo. Amén. El Señor va a empezar a manifestar sus juicios sobre esta tierra, sí, plenamente justificado en hacerlo. Y este periodo de gran tribulación dura 3 años y medio. Si le enseñaron que eran 7, con mucho gusto le doy una cita y nos sentamos todo el tiempo que quiera. Y le voy a explicar por qué no son 7 años, son 3 y medio. Con mucho gusto se lo explico. Amén. Son 3 años y medio. Ok, pero al final de los 3 años y medio, miren qué va a pasar. Vámonos por favor al libro de Zacarías. El primero que llegue dice amén. Amén. Ok. Ignacio, vas a tener que contarle a los chicos que su testimonio hizo que aquí nos pusiéramos las pilas. Zacarías 14, verso del 1 al 7. Zacarías 14, verso del 1 al 7. ¿Quiénes se van a ir en el arrebatamiento? Bueno, hay 1000 maneras de explicarlo, ¿verdad? Pero digamos, aquellos que tenían este río de agua de vida saliendo por todos lados de su interior, ¿verdad? Bueno, después de ese periodo, el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra, a reinar, a gobernar, pero primero tiene que derrotar al anticristo, y sus ejércitos. Pero el Señor Jesucristo no viene solo cuando venga a establecer su reino aquí sobre la tierra. ¡Hey! Gracias, Jesús. Zacarías capítulo 14 del 1 al 7. He aquí el día de Jehová viene. El día de Jehová se refiere a su segunda venida. El día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. Ese es Jesús. Ya ven, Jesús se llama Jehová. Jesús en hebreo significa textualmente Jehová Salvador. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Ok. Bueno, vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Y vamos a tener el privilegio de enfrentar al anticristo y sus tropas, pelear en contra de ellos, vencer, y vamos a tener el privilegio de reinar juntamente con Cristo. Y su reino va a ser desde Jerusalén, dice la Biblia. Amén, por varias razones. Ok, bueno, ahora regresemos a Zacarías capítulo 13, verso 6. Solo dibujemos el cuadro acá. Zacarías 13, verso 6. Y cuando vean a Jesús, dice, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá:
con ellas fui herido en casa de mis amigos. No queda ninguna duda, es la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora regresemos al capítulo 12, verso 10, y leamos de ahí en adelante. Y lo que va a ocurrir entonces es lo siguiente, porque pues la tercera parte de los habitantes de la tierra va a perecer, eso lo dice Zacarías también. No, perdón, 2/3 partes van a perecer. Y la tercera parte que quede va a ser entre judíos y gentiles, digamos. Pero dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Les va a entrar un clamor profundo, ¿verdad? En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Va a haber un manantial. Ahora vámonos a Zacarías 14. Hermano, ¿y por qué no lo leyó en orden? ¿Porque Dios no lo puso en orden? ¿Y por qué no lo puso Dios en orden? Para que los haraganes nunca lo encuentren. Zacarías 14 del 8 al 9. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Pero en Jerusalén hay aguas vivas que están brotando. Ahora, ¿quiénes están en Jerusalén? Jesús y la esposa. Y estas aguas vivas no solamente salen de la persona de Jesús, porque el Señor dijo que si creíamos en Él, de nuestro interior iban a salir ríos de agua viva. Amén. Y dijo que si nosotros bebemos de las aguas que Jesús nos da a beber, estas aguas serán en nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. Este río va a ser formado no solamente por estas aguas que salen de la persona de Jesucristo. Estas son las aguas vivas que salen del interior de la esposa. Amén. Sigamos. Vámonos a Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, verso 1. Hoy sí me los llevé a libros de esos difíciles de encontrar, pero los encontramos. Ezequiel 47, verso 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. Está describiendo el templo. Zacarías dice que el Señor Jesucristo va a edificar un templo aquí en la tierra durante su reino milenial. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Ahora esto lo inserto de una vez. La palabra ribera en hebreo, ¿saben qué es? Labios.
¿Cómo canalizamos esos ríos de agua viva que salen de nuestro interior, sino a través de nuestros labios? En oración, en intercesión. Dice, me llevó por los labios del río. Es correcto leerlo así porque esa es la palabra hebrea. Me llevó por los labios del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Si estas salieron al oriente, quiere decir que se fueron al mar muerto, un lugar en donde no hay vida. Es el lugar con la mayor concentración de minerales en todo el mundo. No es ninguna casualidad que es el lugar donde se ubicaban Sodoma y Gomorra en algún momento de la historia. Solo conecte A con B. Ok. Entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ahora déjenme descifrarles esto en castellano. Cuando Jesús venga a reinar sobre esta tierra y haya un manantial de agua viva en Jerusalén, lo leímos en Zacarías, ¿sí? Esa agua viva no solo está saliendo de Jesús, está saliendo de la esposa de Cristo, cuyo interior es una fuente de agua que salta para vida eterna. Amén. Además, el Señor tiene reservadas en su redoma todas las lágrimas de intercesión que usted derramó, que yo derramé, oraciones que aún no han sido respondidas. Bueno, espérese y verá. Allí van a empezar a tener su efecto muchas de sus oraciones y de su intercesión. Amén. El Señor va a destapar todas esas aguas en el milenio, y todo aquel que entrare en ese río va a recibir sanidad. La nación de Israel va a ser sanada de su incredulidad, de su rebelión. Las naciones gentiles van a ser sanadas, amén, de su rebelión, de su incredulidad. Todos los que nadaren por esas aguas, todos los peces, que son peces, es gente. ¿Qué es el mar? Son las naciones. Todas las naciones van a ser sanadas, porque las aguas de intercesión que derramó la esposa del Cordero en su jornada por esta tierra, las oraciones que no fueron respondidas ahorita empiezan a ser respondidas allí, y el Señor empieza a usar sus oraciones y las mías para empezar a traer sanidad a todo el planeta Tierra durante el reino milenial del Señor Jesucristo. Amén. ¿Está claro? Muy bien. ¿Lo ven? Gracias a Dios. Ahora, eso les dice cuán poderosas son sus lágrimas de intercesión hoy. Si tienen poder para sanar a alguien en el futuro, tienen poder para sanar a alguien hoy. Hoy. Y si tienen poder para hacer crecer árboles con fruto que es medicina para otros en el futuro, tienen poder para hacer crecer árboles que son medicina para otros hoy en el presente. Cuando nosotros intercedemos, alguien está siendo tocado, alguien está siendo sanado, alguien está siendo liberado. Es medicina. Su oración es medicina para alguien, para algún alma, para alguna persona, amén, que tiene alguna situación. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Lo ven? Nuestra intercesión tiene un efecto tremendo hoy en alguien. Un día vamos a saber por quién estuvimos orando en alguna ocasión, pero Dios está guardando nuestras lágrimas en su redoma, en su botella. Amén. Amén. Y un día hemos estudiado como un día esta mujer que entró a la casa del fariseo estando Jesús cenando allí, que era una de las Marías,
Vino y se puso detrás de él a sus pies y empezó a enjugar, a regar sus pies con lágrimas. Amén. Es imposible que haya llorado tantas lágrimas para enjugarlos con sus cabellos y todo lo que dice allí. Pero era muy común en esos tiempos que las personas tuvieran una botella donde guardaban sus lágrimas. Amén. Algunos las guardaban para ellos demostrar cuán piadosos fueron y en base al número de lágrimas que lloraron a lo largo de su vida. En otros casos las lloraban por alguien, y cuando ese alguien moría, si esa persona era muy querida, iban y lo enterraban con la botellita de lágrimas que alguien más había llorado por ellos, para que todos supieran que era una persona amada por alguien más. Esto de las lágrimas ha sido muy importante en otras culturas. Amén. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a destapar las botellas cuando establezca su reino aquí en la tierra. Y entonces todas esas otras oraciones que quedaron reservadas en su redoma van a empezar a traer sanidad a esta tierra. Las intercesiones que hacemos hoy van a traer sanidad a esta tierra en el futuro, cuando Jesucristo ponga sus pies sobre este planeta y establezca su reino sobre este planeta. Amén. ¿Lo están viendo? ¡Hey! Ahora eso no es todo. Él va a reinar 1000 años sobre esta tierra. Y entonces dice la Biblia que el diablo va a ser suelto por un breve periodo de tiempo, y sorprendentemente va a engañar a muchos. Apenas puedo esperar estar ahí y decirle un par de cosas a esos muchos. Es que parece increíble, solo porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Es inverosímil esto, pero la Biblia lo dice y así va a ser. Y entonces el Señor va a pelear con ellos, y entonces viene el juicio del gran trono blanco, y el Señor va a resucitar a todos los demás que no resucitaron en la primera resurrección, y el Señor va a destinar a los creyentes a su morada eterna, ya sea los nuevos cielos, la nueva tierra o la nueva ciudad, y a los incrédulos los va a mandar a su morada eterna, que es el lago de fuego, que arde con azufre. Todo esto está en la Biblia. Amén. Y el mar dará sus muertos, y el Seol dará sus muertos, y todos ellos van a ser lanzados al lago de fuego que arde con azufre. Amén. Y entonces la esposa va a estar en la nueva ciudad. Ahora vámonos a la nueva ciudad, libro de Apocalipsis. Y ahorita voy terminando. Libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versos del 1 al 5. Y mire cómo describe un aspecto de la nueva ciudad. Dice: yo no hice nada. Creo, quién sabe. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ahora esta es la nueva ciudad. Ahí está la esposa del Cordero, que en vida fue un manantial de agua. Amén. Porque entre todas las tareas a las que se dio a la intercesión del Espíritu. Ahora, de la nueva ciudad, de debajo del trono, está saliendo este río de vida. ¿De dónde procede el río de vida? No solo de Dios y el Cordero. Ahí también está la esposa, a quien el Señor le dijo que esta fuente sería en ella una fuente de agua viva que salta para vida eterna. O sea, esto sigue funcionando. Amén. Entonces, de debajo del trono salen estas aguas de vida que proceden de Dios, del Cordero y de la esposa. Y el Señor abre otras redomas que tenía allí reservadas y las une a las aguas de este río de vida. Y estas aguas van a traer, creo que aquí mismo, déjenme ver si aquí mismo lo leímos. Sí, leímos en el versículo 2 que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahorita ya estamos en la edad perfecta.
¿Quiénes necesitan sanidad a esas alturas? Y este río de vida sigue fluyendo. Y tiene que seguir siendo válido lo que dice en Ezequiel. Todos los que entraren a las aguas del río van a ser sanados. Y las hojas del árbol de vida van a ser medicina y van a traer sanidad a las naciones. Y ahora el Señor sigue respondiendo nuestras oraciones. Nuestras lágrimas siguen siendo válidas y efectivas. Nuestra intercesión sigue teniendo efecto. Pero en las eternidades que vienen, en la edad perfecta, ¿saben en qué dirección van a correr estas aguas? En dirección al lago de fuego. Para sanar a esa gente de su rebelión. La Biblia nunca dice que van a salir de allí, pero sí dice que cuando hasta la última criatura haya quedado sujeta al Señor Jesucristo, eso está en ¿qué? Primera de Corintios 16. Gracias, Jack. Cuando la última criatura haya quedado sujeta al Señor Jesucristo, entonces Él, y junto con Él todas las cosas, se va a sujetar al Padre para que Dios sea todo en todos. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? Que terminen sujetándose al Señor Jesucristo cuando lo rechazaron toda la vida. Las aguas del río de vida, las hojas del árbol de vida. ¿Por qué necesita el Señor que nuestra intercesión sea un río de vida que siga funcionando en la vida eterna? Porque allí todavía las aguas van a seguir efectivas y eficientes y van a traer sanidad a toda esta gente rebelde y van a sanarlos de su rebelión y van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre y se van a sujetar al Señor Jesucristo más tarde que temprano. Pero hasta aquí Dios no ha creado a nadie que no pueda sujetar a Él, pues, de una forma u otra. Por las buenas o por las malas. Amén. Y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor. Ahora, la cosa es esta. ¿Por qué tenemos que esperar hasta entonces? ¿Por qué no lo hacemos aquí y ahora, pues? ¿Verdad? Amén. Pero ven como mucho de nuestras intercesiones están en la redoma, aguardando y esperando el momento preciso. Muchas de las oraciones que hacemos hoy van a traer sanidad a este planeta para el milenio. Y muchas de las oraciones que hacemos hoy van a traer sanidad a toda esta gente rebelde. Amén. Para que finalmente confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, ya se los dije. No les estoy preguntando si les gusta o no les gusta, si les parece o no les parece. Vayan y sean como los de Berea. Pablo los alabó por ser más nobles que los de Tesalónica. Dijo, los de Tesalónica todo lo que oyen se tragan. Pero dijo, los de Berea, no importa si es el apóstol Pablo el que se los está diciendo. Dijo, ellos van, investigan, oran al respecto. Amén. Escudriñan, examinan y ven si estas cosas son así o no. Ahora, el papel que jugamos hoy no solo es beneficioso para nosotros y para otros hoy, trasciende a las edades que vienen. Así es que como que vale la pena, ¿verdad? Serle fieles al Señor y hacer lo que Dios nos ha encomendado. Amén. ¿Aprendimos algo? Bueno, démosle a Dios toda la gloria. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios.